Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Terminaron las elecciones, en algunas regiones, terminó el referéndum, bueno, ya sabemos los resultados, y ahora ya aterrizamos en nuestros problemas del día a día. Varias personas, a través del Facebook, de forma directa, me han pedido que les explique qué es lo que ha pasado en la Universidad Católica. La Universidad Católica está reconocida como creo que una de las mejores universidades y la primera a nivel en el Perú y reconocida a nivel internacional. El día de hoy ha renunciado o lo han hecho renunciar al vicerrector administrativo. La semana pasada el rector Marcial Rubio, que es abogado y creo que es hasta constitucionalista, y la Universidad Católica tiene una prestigiosa facultad de Derecho, en donde salen especialistas en la materia de Derecho, en la constitucionalidad, es decir, personas que conocen respecto a la legalidad y al cumplimiento de las leyes y de las normas. Y causa sorpresa que esta universidad haya violado la ley, lo que el rector en forma bastante escandalosa en esa entrevista dijo, bueno, no, lo único que hemos hecho es que no hemos podido cumplir la ley porque teníamos problemas financieros, porque en esos años hubo un problema entre las autoridades de la universidad, una disputa con el arzobispado, y como no teníamos plata para pagarle el sueldo y las gratificaciones a los profesores, a los rectores, a los trabajadores, entonces tuvimos que no aplicar la ley, no respetar la ley de defensa de la economía familiar de los alumnos universitarios y comenzaron a aplicar intereses ilegales, leoninos, abusivos. Muchos padres de familia, creo yo, que tuvieron que retirar a sus hijos porque no tenían plata para pagar esos intereses ilegales. Muchos padres tuvieron que vender su casa, como ahí en la universidad les decían, si no tienes, anda, vende tu casa, vende tu carro. ¿No? Entonces, o trabaja 16 horas, dice que les decía. Lo que ha sucedido ahí realmente es algo que está sucediendo en varias universidades, en varios institutos, en varias escuelas de post y de pregrado, y también en colegios. Es por eso que este caso es emblemático y quisiera yo explicarlos lo más sencillo posible para que ustedes sepan qué es lo que ha sucedido y que posiblemente está pasando en el caso de usted. Si tiene un hijo en la universidad nacional o privada, o si tiene un hijo o hija en algún colegio privado. Para todos esos casos, esto se extiende. Y yo lo voy a explicar aquí en la pizarra. He tratado de hacer un esquema cronológico, un área de tiempo. Miren, el año 1988, la Universidad Católica deciden ellos cobrar a aquel alumno que no pueda pagar su pensión, su matrícula. Ojo que la Universidad Católica es carita. La universidad, ¿cómo funciona eso? Funciona de la siguiente forma. Un curso consta de varios créditos, de 3 o 4 créditos. Supongamos que un curso tiene 4 créditos y cada crédito puede costar 150, 200, 300 soles. Es decir, hay un curso de 4 créditos que puede costar por encima de los 2.500 soles, un curso. Entonces, si ese alumno no pagaba la mensualidad o la pensión, le cobraban el año 88 un crédito. O sea, si ese crédito costaba 300 soles, le cobraban los 300 soles. Pero hay alumnos que han dicho que han pagado 8.000, 16.000 soles en intereses. Bueno, cobraron como interés moratorio un crédito, el costo de un crédito, desde el año 88. Luego, en el año 1991, deciden bajar el interés moratorio, que no le llamaban interés moratorio, sino le llamaban recargo administrativo, que está prohibido y ese concepto no existe en la ley. Es interés moratorio.
Ellos le llaman recargo administrativo. No existe. Lo bajaron a medio crédito. Entonces, y lo han venido cobrando hasta que un alumno, el año pasado, denunció a través del libro de reclamaciones y tomó como referencia una resolución de Indecopi que a otra universidad, sobre el mismo caso, le declaró y lo sancionó a la universidad y falló a favor del alumno. Entonces, a este alumno le devuelven el dinero cobrado en exceso. Pero, ¿en qué consiste la violación de la ley? Que ellos nunca debieron cobrar esta modalidad de un crédito, de medio crédito, según ellos, para tener dinero y pagarse sus jugosos sueldos. Dicen que el rector de la Católica gana 60.000 soles mensuales. ¿Quién paga eso? Los alumnos. Entonces, y dicen que ellos tampoco eran sujetos de crédito. Y es por eso que aplicaron estos intereses. Entonces, ¿cuánto? Allá. Entonces, ¿qué pasó? Que en noviembre del 2012, sale una ley, la ley 29947, que se llama la Ley de Defensa de la Economía Familiar para las pensiones de los estudiantes en universidades, institutos, escuelas públicas y privadas. ¿Y qué decía esta ley? Que el interés moratorio que deberían cobrar las universidades a los alumnos cuando no pagan la mensualidad o la pensión al día, deberían cobrar como tasa de interés ¿qué? ¿Un crédito? ¿Medio crédito? ¿Un cuarto de crédito? No. Lo que fija el Banco Central de Reserva. O sea, todas las operaciones que realizan las personas naturales o jurídicas fuera del sistema financiero, lo regula la tasa de interés que lo fija el BCR. Todo lo que es dentro del sistema financiero es la tasa de libre mercado que los bancos y las cajas municipales cobren. Pero las transacciones que realizan fuera del sistema financiero no la puede uno fijar libremente. La regula, dice la ley, el Banco Central de Reserva. Y en esta ley, ¿qué dice el Banco Central? Y en esta ley explicita, incluso dice que tiene que ser el 15% como máximo, el 15% de la tasa interbancaria que cobran los bancos. El 15% como máximo. Pero los señores de la Universidad Católica ya destituyeron al vicerrector, se reunió el Consejo Universitario y han acordado devolverle a los alumnos, ya les están devolviendo. Y ellos han calculado y han dicho que solamente van a devolver el exceso cobrado ilegalmente desde que salió esta ley, es decir, desde noviembre del 2012 hasta la fecha, es decir, 6 años. Entonces, y ellos han calculado que en este tiempo, solamente en estos 6 años, de los bolsillos de los papás o de los jóvenes que trabajan, han cobrado en exceso entre 30 a 32 millones de soles. Y ellos han dicho, ya, no se preocupen, les vamos a devolver. Desde que salió la ley hasta la fecha. Pero esto no es así. Yo he visto que hay algunas personas que no se han percatado de lo siguiente. Que estos señores y el mismo rector ha dicho que lo han venido cobrando no desde el 2012, lo han venido cobrando desde el año 1988. Y desde el año 1988 que cobraron un crédito como interés moratorio, y el año 91 que lo bajaron a medio crédito, desde el 88 hasta el 2012 que salió la ley en defensa de la economía que ellos reconocen, son 24 años. Pero miren, no se necesitaba esta ley para que la Universidad Católica aplique los intereses que establece el Banco Central de Reserva. Esta ley lo que hace es precisarlo, porque ya se habían detectado abusos. Pero
ya había una normatividad anterior que la Universidad Católica y otras universidades tenían que cumplir. ¿Y cuáles eran esas normas? El Código Civil, que es del año 1984, o sea, antes de que ellos apliquen este abuso, el Código Civil en el artículo 1243 que dice: la tasa máxima de interés moratorio que se fije entre el contrato, personas que están fuera del sistema financiero, será fijada por el Banco Central de Reserva. Ya lo establecía el Código Civil, 1984. Luego sale el año 92 el decreto ley 26123, que es la ley orgánica del Banco Central de Reserva, que en su artículo 51 dice que faculta, y aquí les leo textualmente, dice el artículo 51, el Banco Central de Reserva establece de conformidad con el Código Civil, las tasas máximas de interés compensatorio, moratorio y legal para las operaciones ajenas al sistema financiero. Es decir, la transacción que hace el joven, el padre de familia, con la universidad es una transacción que está fuera del sistema financiero. Entonces, ¿quién debe fijar el interés moratorio? El Banco Central de Reserva. Y ya lo establecía el Código Civil, ya lo establecía este decreto ley en el artículo 51. Y es más, en septiembre del 2007, sale un circular, el 021-2007 del BCR, en donde dice textualmente lo siguiente: las operaciones entre personas ajenas al sistema financiero, la tasa máxima de interés moratorio, es el 15% de la tasa de interés promedio interbancaria que se les cobra a las microempresas. La tasa de interés moratoria máxima que deberían cobrar las universidades era hasta el 15% de la tasa de interés promedio que los bancos les cobran a las microempresas. Eso establecía este circular del año 2007. El año 2012 le hacen una modificación. O sea, ya no es el 15% de la tasa a las microempresas, sino el 15% de la tasa interbancaria. Pero igual sigue siendo el 15%. Yo he logrado ingresar a la página del Banco Central de Reserva para ver cuánto era la tasa de interés interbancaria que se le cobra a las microempresas en esta fecha. Era, por ejemplo, en enero del 2008, era de 42,3%, 15%, cerca del 6%, es decir, aplicando lo que establece el Código Civil, aplicando lo que establece el Banco Central, esta circular y la ley de defensa de la economía familiar en el pago de pensiones a universidades, institutos, etc., no pasaba del 5%. Es decir, que lo que la Universidad Católica y las otras universidades debió cobrarle a los alumnos, supongamos, si se atrasaba un mes, era 4 soles. Y les han venido cobrando 400 soles, 1000 soles, 5000 soles. Y todo ese monto ilegal, abusivo, hoy día ellos tienen que devolverle. Pero, como les digo, estos señores, como ha saltado el escándalo, han dicho: ah, está bien, entonces les vamos a devolver porque ahora ya tenemos plata. Ellos dicen que no podían devolverle antes porque no tenían dinero, lo cual era mentira. Porque, de acuerdo al portal La Mula, han buscado los estados financieros de la Universidad Católica, y la Universidad Católica el año 2011 tuvo una utilidad neta, escuchen, tuvo utilidad neta de 139 millones el año 2011. El año 2012, una utilidad de 151 millones. El año 2013, 204 millones. El año 2014, 292 millones. El año 2015, 289 millones.
El año 2016, 144 millones. El año 2017, 72 millones de soles. Entonces, ¿por qué esperaron que un alumno se dé cuenta para reclamar teniendo millones de utilidades? Y no como dice el rector, que no lo devolvían porque estaban en pérdida y que la universidad podía cerrar. Esto no solamente es un abuso, esto es una ilegalidad. Y han dicho, bueno, ya, tenemos que sacar a alguien, al vicerrector, ya lo hicieron renunciar. Ya no se preocupe, ya comenzaron a devolverles a todos, se han asustado, pero les han comenzado a devolver solamente desde que salió esta ley, la ley 29947, desde noviembre del 2012. Desde noviembre, exactamente desde el 29 de noviembre del 2012 hasta la fecha. Y esto no es así. Ellos han venido cobrando desde el año 1988 hasta el año 2012 que salió esta ley, precisando lo que ya establecía la ley del Banco Central de Reserva y lo que establecía el Código Civil, porque se daban los abusos y ya se había constatado que estaban incumpliendo esto. De tal forma que la pregunta es, la universidad va a devolverle también a los estudiantes que estuvieron en el año 1988 hasta el año 91, que se les cobraba un crédito, es decir, que la deuda no es de 30 millones de soles, la deuda es mucho más y también abarca quizá a muchos alumnos que hoy día son profesionales, que hoy día son abogados, que hoy día son sociólogos, que hoy día son historiadores, etc., a quienes se les cobró indebidamente como interés moratorio un crédito. Y medio crédito a partir del año 1991, 24 años. Este cálculo lo tienen que hacer y se les tiene que devolver a los estudiantes. Y lo mismo, tengo la seguridad, que lo mismo viene pasando en otras universidades. Tomen nota, revisen cuánto vienen pagando. Tú, joven, usted, padre de familia, revise. A veces no hay plata para pagar al día y uno paga y a veces tiene vergüenza preguntar cuánto le están cobrando. Mire lo que ha pasado. Y estamos hablando de una universidad prestigiosa como una universidad católica. ¿Qué estará pasando en otras universidades? Institutos también. Y también, así como salió esta ley 29947, también hay una ley con el mismo tenor, que es la ley 27665. La ley 27665, que es del 8 de febrero del 2002, en donde, entre otras cosas, establece lo mismo. Que la tasa de interés para cobrarle a los padres de familia que no cumplen y no están al día en el pago de las pensiones en los colegios privados, la tasa de interés máxima que tienen que cobrársele es máximo el 15% de la tasa de interés promedio del sistema interbancario. Y no lo que se le antoje a cualquier colegio o a cualquier universidad. Y en Indecopi hay resoluciones, ¿no? Yo tengo resoluciones en donde se sanciona tanto a universidades como a colegios, incluso colegios hasta parroquiales. Esta es la realidad, esto es lo que pasó en la Católica, y revisen si es que también está pasando con ustedes. Espero que les haya permitido aclarar este caso que afecta a nuestros bolsillos. Afecta a nuestros bolsillos. Porque está bien el referéndum, temas políticos, constitucionales, pero ¿y nuestros problemas del día a día? Que a veces no tenemos para pagar las pensiones y la matrícula de los colegios que cada vez suben, que no tenemos para pagar la universidad que cada vez es más cara, que las tasas de interés en los bancos nadie las controla, más del 200%, que el precio de las medicinas cuestan 2000 veces más de lo que cuesta en España o en otros países,
Esos son los temas, lo que se cobra por internet, por la telefonía, esos son los temas de la economía familiar y que nosotros vamos a seguir tocando. Espero que les haya aclarado el panorama para que puedan ustedes defender sus derechos como consumidores. Compartan y difundan. Muchas gracias. Hasta mañana. Chao.